¿Qué tal? Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que no hacía un video y muchas cosas han pasado en el mundo del Magic. Las más trascendentales, bueno, han sido el cambio del rule de Commander, que ahora está bajo Wizards, que no ha por ahora impactado de gran forma en lo que ha sido el juego. Lo que es obvio, no van a comenzar tirando la casa por la ventana. Entonces, lo único, el énfasis que quieren dar en ese sistema de niveles de cartas, que yo veo que la comunidad está tomando de una forma muy equivocada. Considero que la idea puede no ser espectacular, pero no es tan mala. El gran problema por el cual Commander tiene cartas baneadas es la falta de comunicación entre los jugadores. Y a medida que Commander se hizo un formato mucho más popular, esa falta de comunicación creció mucho. Una cosa era cuando Commander era una cosa muy reducida en las comunidades y básicamente los jugadores de Commander éramos paria de la comunidad de Magic, no nos querían en casi ningún lado. Entonces Commander lo jugábamos, no en mi caso, pero muchos lo jugaban en sus casas porque era donde tenían el espacio. El Commander se transformó en el formato oficial del Kitchen Table Magic, que es el Magic de jugar en casa con tus amigos, con tus cartas, donde no obligatoriamente seguís un formato como estándar o Pioneer o Modern, lo que sea, y se jugaban con las cartas que los amigos tenían. Solo que, claro, los home rules eran varios y Commander se transformó en la padronización de eso. Cuando vos jugabas siempre con el mismo grupo, es fácil que entre ese grupo se pudiesen entender. Y entonces el Rule Zero valía, bueno, yo esta vez quiero probar un mazo un poco más fuerte. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ok. Todos estamos con mazo fuerte, entonces voy a agarrar este mazo. Esas cosas que son comunes, no son tan infrecuentes, pero no son fáciles de entablar con personas que no conoces, o cuando Commander comenzó a ser jugado en tiendas, entonces vos llegás y ves un montón de gente nueva con la cual nunca jugaste, y explicar lo que para vos es un número 5 de poder, para otro de repente es un número 3. Entonces hay discrepancias, y ese sistema de rankear las cartas lo que procura es que haya un idioma común a la hora de negociación, que vos puedas decir, bueno, mi mazo es 2 pero tiene esta carta 4. Según ese criterio, como lo plantearon, tu mazo pasaría a ser automáticamente un 4. Pero si vos explicás que el resto del mazo es un 2 y solo esa carta es un 4, capaz que te dejen jugar contra mazos 2. Es más fácil, no es que van a tener que jugarse de esa forma que es como subformatos del Commander, no, van a ser una herramienta de diálogo, o al menos así lo han planteado. Entonces todavía queda mucho por hacer para que esa pueda ser una regla viable o una forma viable, pero el principio en sí no es malo. Bueno, eso fue la parte con respecto al comité de Commander. Y el segundo punto es el anuncio de Wizard de que a partir del 2025 la mitad más o menos de sus sets serán de Universe Beyond. Obviamente ese anuncio que a partir del 2025 no quiere decir que se va a aplicar a todos los años. Por más que yo tenga ahora un buen acuerdo con Marvel, el acuerdo con Final Fantasy, no quiere decir que ellos tengan asegurados suficientes IPs para que todos los años, durante muchos años, sea eso, y ni siquiera así es su interés. No nos olvidemos que esto es una jugada de marketing para atraer fans de otras marcas al mundo del Magic. Entonces, cuando consideren que no quieren gastar más en eso, va a disminuir. ¿Cuándo eso va a pasar? ¿Será que algún día va a pasar? Es otra historia. Pero no quiere decir que obligatoriamente todos los años va a tener que ser la misma cantidad, porque ya sabemos que muchas veces Wizard tiene un plan y después vuelve atrás. También la otra gran noticia relacionada a esto es que los sets de Universe Beyond pasan a ser válidos en estándar, por ende pasan a ser válidos en todos los formatos del Magic, a diferencia de lo que pasaba antes, que eran válidos en Commander y Legacy y Vintage, o en algunos casos, como fue el del Señor de los Anillos y el de Assassin's Creed, en Modern. De ahora en más, los próximos sets van a ser válidos en estándar. Esa es una jugada mucho más certera, diría yo,
Porque si al fin y al cabo todo esto es para atraer nuevos jugadores al mundo del Magic, es muy frustrante alguien que entre, que le guste el juego, después vea que sus cartas solo funcionan en Modern. Es un formato demasiado pay to win, demasiado caro. No creo que esa persona se vaya a quedar jugando Magic. Ahora, si va a jugar estándar, donde las cartas rotan, donde los mazos son mucho más accesibles, es mucho más probable que lo enganches a seguir jugando el juego que llevándolo a Modern, donde, claro, vos compraste cartas del Señor de los Anillos, no haces un mazo con el Señor de los Anillos, vas a conseguir un par de cartas nomás. Después tenés que salir a comprar un mazo entero y gastar más de $1000 para tener un mazo. No es algo exactamente atractivo o una linda forma de vender el juego. Entonces, me parece que sí es mucho más acertado que esas cartas sean válidas en estándar. Hay muchos que reclaman que eso de que tantos sets de Universe Beyond se mata el lore del Magic. Y es cierto, obviamente queda menos espacio para el lore del Magic si 3 de 6, 4 de 8 sets no son de Magic en sí, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta dos puntos. La inmensa mayoría de los jugadores de Magic caga y anda para el lore. No les importan las historias, no les importan los personajes, les importa que las cartas sean útiles en su formato, sobre todo los jugadores de formatos eternos como Modern. Nunca les importó que las cartas tengan una connotación histórica y sí que tengan utilidad en el formato que la quieren usar. Lo que es lógico, al fin y al cabo es más un juego que contar historias. Lo purete del Magic es que hace todo, cuenta historias, coleccionás y jugás. Entonces sí, se van a perder las historias originales, pero también de esas historias originales, no es mi caso, a mí me encantaron los últimos sets y el lore de los últimos sets, pero hay mucha gente que se queja de el lore constantemente del Magic, ya sea cual sea el motivo, o porque la historia es floja, o porque no le gusta el escritor, o porque al pedo está esta historia. No nos olvidemos, por ejemplo, en la época de Guild of Ravnica, Ravnica Legends, no, Guild of Ravnica no, el último set de Ravnica, Ravnica Legends fue el segundo y sí, Guild of Ravnica fue el primero. Esos dos sets, la historia estaba medio de relleno para lo importante que pasaba en War of the Spark. Y encima, como todo ya venía spoileado, que la gran batalla contra Nicol Bolas iba a ser ahí, ver todas esas historias de relleno de cómo en Ravnica se sospechaba que algo estaba pasando, para muchos no les gustó. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cosas que no gustaron. El libro de Eldraine estaba bastante mal escrito. O sea, no es que las historias siempre fueron perfectas, ¿no? Entonces, a mí en general me gustan. Sí, me duele un poco de repente que haya menos lore, pero también todo el tiempo estábamos fantaseando de cómo sería tal personaje en una carta de Magic. Y capaz que alguna vez me toque con los personajes que a mí me gustan, como pasó con El Señor de los Anillos. Supongo que muchos fans de Marvel deben estar imaginando cómo serían sus cartas en Magic the Gathering. Varios ya se vieron con los Secret Layers que salieron ahora. Entonces, yo la veo como una jugada acertada que no afecta tanto la historia, inclusive va a dar un descanso al lore del Magic para que, si Wizard lo hace bien, seleccione las mejores historias y lo trabaje un poco más sin tener que estar forzando un lore cada 2 meses. Una historia nueva cada 2 meses o 3 meses o un mes, dependiendo de cuánto salgan los sets, ¿no? Y por último, el último tema es la cantidad de sets principales que se anunciaron para el año que viene. Se anunciaron 7 sets. Para las declaraciones que hace un tiempo atrás dijeron que iban a disminuir la cantidad de sets, sí, disminuyeron, pero es poca. Ahora, analizándolo en contexto, está en el promedio que siempre tuvo Magic. Antes, 10, 12 años atrás, era un bloque de 3 sets, un core set, cuarto, un quinto set de reprints como Modern Masters y un set para draft como Conspiracy, Battle Bond. O sea, teníamos 6 sets y un set de Commander, de 5 mazos de Commander.
Y si me vas a decir que el set de Commander no es un Major set, creo que estás equivocado. Porque eran 5 mazos, son 500 cartas. Le sacás 120 tierras básicas de ellas, te sobran 380 cartas. Es más grande que un set normal, de 250 cartas promedio. Inclusive en la época de los bloques estaba el set principal, que era de 250, y 2 bloques chicos de 120, 140 cartas. O sea, el set de Commander eran muchas cartas nuevas, o reprints, como sea. Eran 7 sets importantes. Pero había sido... Ahora salen mazos de Commander en cada set. Es cierto, salen mazos de Commander en casi todos los sets. Pero antes, en cada set, salían 5 mazos de estándar horribles, muy básicos, y eran 5 por set, más los que ahora serían el Challenger Deck, pero en aquella época tenía otro nombre, que eran los mazos competitivos, que eran 1 o 2. Primero eran 2, después lo limitaron a 1. O sea, teníamos 7 mazos por set, de los cuales 5 no servían para nada, eran teóricamente para novatos, pero era una cantidad absurda de mazos para novatos de muy mala calidad. Daba vergüenza vender esos mazos, que después fueron reemplazados por 5 en el core set y 2 en cada set de los Planeswalker Deck, que eran peores todavía los mazos. Así que el ser cambiados por mazos de Commander, que en su inmensa mayoría son buenos, es un paso muy muy adelante. O sea, tipo, es la misma cantidad de productos más o menos, con mucha más calidad. Entonces, si fuesen 7 sets, no estaríamos tan por arriba de lo que era lo habitual en Magic antes de la escalada de productos de Magic. Y si lo comparamos con el 2024, donde tuvimos 4 sets de standards, tuvimos Modern Horizons 3, tuvimos Ravnica Remaster, más Assassin's Creed, son 7. Bueno, estamos en el mismo promedio, no hubo una reducción. Foundation, hubo una reducción de 1. Por eso no es una gran reducción. Lo ideal sería que se quedase, qué sé yo, en 4 sets para estándar y un set de reprints. Y no hace más falta de set de Commander porque mazos hay en todos los sets. Podría ser más o menos el promedio. Pero bueno, van a ser 7. Es un poco menos. Es acorde a lo habitual del Magic, que ya era mucho en aquella época. Entonces, esos son los grandes cambios que han sucedido en el último mes de Magic. Y creo que en general no han sido negativos. Me gusta el Universe Beyond. Si eso realmente funciona para traer nuevos jugadores, me parece bárbaro. Los cambios que están haciendo para estándar en general me parecen buenos para el formato. Negativos a mi punto de vista para Pioneer, que es un formato que me gusta mucho. Pero bueno, estándar también me gusta, y si los dos son incompatibles de existir, desgraciadamente así será. Pero me gustaría que Pioneer mejore un poco y que Wizard le dé más bola a ese formato, que me parece que de los formatos eternos 1 contra 1 es el mejor que tienen. Pero bueno, esa es mi opinión. Este ha sido el resumen de las noticias magiqueras del último mes. Espero que les haya gustado. Si te gustó lo que estamos haciendo acá en el canal, dale like al video, suscríbete, y si tenés algún aporte a todo el tema que estuvimos hablando, por favor ponlo en la caja de comentarios o en las redes donde compartamos esto. Muchas gracias, hasta la próxima.